Hola, nuevamente me place saludarlos en esta hora. Bueno, como habíamos dicho en el video anterior, en este video vamos a continuar con estas pequeñas perlas que tienen que ver con el desarrollo de la vida espiritual, con el crecimiento de la vida espiritual. Y hacemos un recorder y rápidamente estábamos hablando que espiritualidad es igual a tendencia a las cosas del cielo y mencionamos tres factores bastante interesantes para poder que esa tendencia a las cosas del cielo pueda crecer y la tendencia a las cosas de la tierra pues pueda comenzar a desaparecer. En el video anterior hablamos acerca del primer aspecto que tenía que ver con la oración y esa oración era la oración modelo con cuatro pilares bastante fundamentales. En este segundo video vamos a hablar acerca del segundo aspecto para que la tendencia a las cosas celestiales pueda crecer y es fundamental. Aquí está registrado y es el estudio de la palabra de Dios. Así que voy a invitarlos para que puedan inclinar sus rostros y vamos a orar. Te agradecemos por este espacio que nos regala, Señor, y por todos nuestros amigos y amigas, hermanos y hermanas que siguen esta transmisión. Abrimos tu palabra en esta perla espiritual y queremos rogarte de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, muy bien. Por lo general, las personas en el diario vivir, los cristianos están intentando reformar su vida por sus propios medios y no hallan ningún crecimiento o no encuentran ningún éxito. Eh, Al hacer de pronto un análisis podemos darnos cuenta que muchos de estos cambios o muchas de estas reformas fracasan precisamente porque están inspiradas en situaciones propias, están inspiradas en nuestros propios medios, en nuestras propias fuerzas y por eso hay un fracaso tras otro fracaso. ¿Y qué tiene que ver esto con el estudio de la palabra de Dios? Es muy interesante y a través de esta perlita vamos a darnos cuenta por qué. Ustedes podrán recordar que la Biblia nos enseña acerca de un rey que fue el rey más joven que tuvo la nación especial de Dios y este era el rey Josías. Y Josías de alguna u otra forma tuvo excusa para ser un rey malo, ya que su padre fue un rey malvado, su abuelo el rey Manasés también fue un rey totalmente malo, pero este niño desde muy pequeñito decidió en su corazón ser fiel a Dios y trató de andar en los caminos de el rey David, su padre, así dice el texto bíblico. Lo que me sorprende de todo esto es que Josías cuando comenzó a hacerse adolescente, en algún momento especial estaban organizando, estaban remodelando, reconstruyendo el templo y en esa remodelación, en esa reconstrucción, el sacerdote Hilcías junto con otros hombres se encontraron con el libro de la ley. Y el libro de la ley, de hecho, es lo que para nosotros es la Torá, es decir, la Biblia de la época, lo que en su momento estaba revelado. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿cierto? Del Pentateuco. Ese era el libro de la ley. Allí estaba el libro de la ley de Moisés, la ley que Dios dejó a su pueblo para que de alguna u otra forma entendieran los ritos y las ceremonias con su cumplimiento, con su aplicación, pero también la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. Y cuando ellos se encuentran con el libro de la ley se sorprenden, porque de hecho esa generación no conocía el libro de la ley, es decir, esa generación no conocía la palabra de Dios, es decir, esa generación no conocía la Biblia, ¿entienden? Así que eso me empieza a generar muchas preguntas en la cabeza, porque si estamos hablando del templo, en su equivalente sería la casa de Dios, donde nosotros vamos a orar. Si hablamos del sacerdote, el equivalente sería el pastor para esta época, y si hablamos del libro de la ley, el equivalente sería la Biblia. ¿Cómo es que en la casa de Dios se iba a adorar, pero no tenía ningún conocimiento de la palabra de Dios? Es decir, eso no tiene ninguna lógica. Sin embargo, el colmo de la nación es que habían abandonado la palabra de Dios. Muy curioso. Así que cuando el sacerdote encuentra la palabra de Dios, se dirige inmediatamente hacia donde el rey y le comunica, mira lo que encontramos, y comienzan a leer. Y cuando leen la palabra de Dios se dan cuenta que las generaciones venían de mal en peor precisamente porque habían olvidado la palabra de Dios. Y el rey rasga sus vestiduras indignado, triste, acongojado por toda la situación terrible que venía ocurriendo y también entiende que por haber desobedecido pues posiblemente las consecuencias de su desobediencia se iban a convertir en un caos. Pero lo curioso de todo esto, y es donde quiero hacer el énfasis en esta hora, es que el reformar la nación no fue
una situación especial del rey Josías, sino que al encontrarse con el libro de la ley, al aplicarlo en su vida, al estudiarlo, se dio cuenta que era necesario hacer unos cambios especiales. Así que Josías envía a unos hombres donde una profetisa y manda a preguntar qué piensa Dios acerca de ellos y qué va a hacer Dios con la nación. La profetisa entrega un mensaje y dice, mire, Dios mandó a decirle al rey que como él se humilló, se indignó al reconocer la palabra de Dios y al reconocer la falta de la meditación en ella y todo lo que lo que venía aconteciendo, pues a él no le va a pasar nada, pero los juicios sí van a venir sobre la nación, sus ojos van a descansar y él va a ser sepultado con sus padres. Pero me sorprende es que se está hablando de unos juicios, ¿cierto? Los juicios no van a recaer sobre él. Pero el rey no se quedó quieto, estudió la palabra de Dios y entendió que de alguna u otra forma había que reformar la nación porque la nación venía con una conducta errada, venían actuando mal, venían dándole la espalda a Dios, venía sometida en una apostasía y comienza el rey un tour por toda la nación, por todas las provincias, reformando el pueblo especial de Dios. ¿Y cuál era esa reforma especial? Comenzó a tumbar estatuas, comenzó a quemar los ídolos, a derrumbar altares a dioses paganos, a matar todos esos sacerdotes que venían enseñando lo contrario a la palabra de Dios. Es decir, el rey comenzó a hacer una limpieza, comenzó a reformar la nación y esa reforma fue eficaz. Otros reyes en el pasado que de alguna u otra forma fueron malos pero no tanto, o buenos pero no tanto, intentaron reformar la nación, pero lo hacían con sus propios medios, lo hacían con sus propios intereses y no podían. Pero este rey que estaba influenciado por la palabra de Dios, que había descubierto la verdad de la palabra de Dios y que quería aplicar la verdad de la palabra de Dios en la nación, se fue de puesto en puesto, limpiando, sacando la basura, quemando lo que había que quemar, destruyendo lo que había que destruir, botando todo lo que tenía que botar, para poder hacer de esa nación una nación especial. ¿Entienden, queridos? Es el efecto de la palabra de Dios en la vida del cristiano quien le inspira para poder tener una reforma en su vida eficaz que lo ayude a crecer en su experiencia espiritual y por ende en la tendencia a las cosas del cielo. Es realmente ese efecto. Por eso precisamente ustedes pueden encontrar un texto muy especial, muy conocido por todos nosotros, de hecho lo usamos todo el tiempo. Pues la Biblia nos enseña en segunda de Timoteo, del capítulo 3, versículo 16, que, bueno, vamos a leer desde el 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bueno, ese mismo efecto era el que estaba viviendo el rey en su corta edad y ahora empezó a aplicarlo sobre la nación para intentar dejar atrás lo que estaba mal hecho y poder que la nación fuera más parecida a lo que Dios quería que ellos fueran. Toda la escritura es inspirada por Dios, Él entendió esto y era útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que cuando ustedes tienen la oportunidad de ver este efecto en la vida del ser humano, es el único efecto real que puede generar en el ser humano una reforma real. Y esa reforma real es inspirada solo por el estudio de la palabra de Dios. Así que si usted está hace mucho tiempo intentando cambiar su vida, reformarla por sus propios medios y no ha podido, entonces es necesario entender a través de esa perla espiritual que no lo va a poder hacer por sus propios medios, que no va a poder con sus propios intereses ni con sus propias fuerzas. Es necesario acercarse a este libro de la ley. Y el efecto del libro de la ley va a ser una reforma que le ayude en su tendencia a las cosas del cielo. Dios los bendiga, mis queridos, y nos vemos en el próximo video, en la próxima perla, para cerrar este pequeño ciclo. Un abrazo para todos. Chao, chao.